Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Reina. A continuación, expondré una entrevista realizada a la señorita Dailin Rodríguez. Bueno, consideré a esta persona porque ella en el momento del terremoto estuvo en un cantón de la provincia del Guayas donde hubieron afectados. Claro que no fue tan grave como lo que pasó en Pedernales, pero también tuvo sus complicaciones al momento de recuperarse y volver a la normalidad. Entonces, ella por motivos personales no pudo conectarse a una videollamada y prefirió hacerlo por este medio, vía WhatsApp. Le hice un total de 15 preguntas acerca de su experiencia en el evento sísmico, el terremoto en Pedernales del 16A. Bien, empezamos. ¿En qué ciudad y lugar específico se encontraba usted al momento del terremoto del 16 de abril del 2016? Yo me encontraba en mi casa, que es en el cantón Santa Lucía, sector San Pablo. Estaba junto con mis papás en la sala viendo una película. ¿Sintió algún sismo menor o actividad sísmica en los días previos que pudiera haber estado relacionada con el terremoto principal? No, no hubo ninguna actividad sísmica ni un sismo menor. El terremoto prácticamente nos cogió de sorpresa. ¿Observó algún fenómeno o comportamiento inusual días antes del desastre? Sea en naturaleza, lo que es el mar, los animales. No, no hubo nada de eso, todo era tranquilo, normal. ¿Cuánto tiempo estima usted que duró el movimiento telúrico principal? Duró aproximadamente un minuto. Describa brevemente su experiencia durante el terremoto, qué sintió, qué hizo y cómo reaccionó en ese momento. En el momento sentíamos mucho miedo porque estábamos viendo una película, entonces empezamos a sentir como la casa empezó a temblar muy fuerte y tuvimos que salir uno por uno, pero de lo fuerte que estaba haciendo el temblor, justamente nuestra puerta se había estancado y nos habíamos quedado dentro de la casa y no podíamos salir, cosa que tuvimos que pedirle a los vecinos que nos ayudaran a abrir la puerta porque nos habíamos quedado adentro de la casa atrapados. Describa qué sucedió inmediatamente después del terremoto, cuáles fueron sus primeras acciones y cuál era su estado emocional. La verdad estábamos muy asustados y con demasiado miedo por lo que nos había pasado. Entonces también estábamos preocupados por nuestros animalitos que se habían quedado dentro de la casa, que no alcanzamos a sacarlos. Entonces, una vez que pasó el terremoto, entramos a la casa a ponernos zapatos, abrigo, en una maleta guardar agua, qué sé yo, medicina y guardar ciertas cositas para después salir y buscar un lugar más seguro. ¿Cómo describiría el estado físico y visual de su ciudad o localidad en las horas posteriores al desastre? Fue un escenario fatal. Lo primero que yo recuerdo es que había demasiado polvo a mi alrededor. Se escuchaban mucho los llantos de los vecinos, se los veía correr, este, ciertas casas los vecinos se habían derrumbado, habían demasiados escombros en la carretera, ladrillo, piedras, hasta vidrio. Entonces, a muchos de los vecinos nos tocó dormir afuera, por lo que a veces se sentía que estaba como todavía temblando. Entonces muchos de los vecinos no querían entrar a la casa y nos tocó estar a todos afuera con frío, pero todos nos unimos en ese momento y fue un escenario así demasiado fatal.
¿Qué suministros esenciales o servicios básicos le faltaron y por cuánto tiempo? Nos faltó agua, nos faltó electricidad, porque justamente en el momento del terremoto, se fue lo que es la luz y el agua. Entonces pasamos prácticamente el terremoto a oscuras. Y una vez que pasó ya el terremoto, ya se había calmado un poquito, llegó la electricidad, pero el agua aún no llegaba. Entonces muchas personas querían como, o sea, limpiarse, ayudar a otras personas, pero no había agua. Entonces lo que sí supimos más después, que se había dañado como unas tuberías, no sé cómo, pero se dañaron. Y estuvimos así aproximadamente toda la noche, hasta el siguiente día. Literal, toda la noche la pasamos así sin agua, la luz se iba de vez en cuando. Entonces ya fue hasta el siguiente día que ya como que empezaron los del cuerpo bombero a regalarnos agua y así. ¿Sufrió la pérdida de familiares directos a causa del terremoto? Si se siente cómoda, indique cuánto. Sí, por causa del terremoto perdimos a mi hermanito. Mi mamá se encontraba embarazada de aproximadamente unos 2, 3 meses. Entonces, del susto que ella tuvo, ella perdió a su bebé. ¿Sufrió la pérdida de amigos, vecinos o conocidos cercanos? Si es posible, indique cuántos. Gracias a Dios, no. Todos los vecinos estuvieron bien, asustados, pero con la bendición de Dios todos estuvieron bien y nadie sufrió daño ni nada. ¿Recibió usted o su núcleo familiar algún tipo de asistencia? Sea ayuda humanitaria, donaciones, bonos gubernamentales o apoyo psicológico tras el desastre. No recibimos ningún tipo de ayuda, ni nuestro propio alcalde ayudó con algo, la verdad. ¿Cuánto tiempo considera que tardó su ciudad en recuperar su ritmo económico y la estabilidad emocional colectiva? Se tardó aproximadamente como unos 2 a 3 años, porque justamente habían sido afectados también uno de los centros turísticos de Santa Lucía, como fue el malecón y el museo. Entonces, esos lugares son sitios en la que habita demasiada gente que también visita de otros lugares. Entonces, al estar dañados sus sitios, bajó el comercio, porque la mayoría de la gente que vive allá en Santa Lucía son comerciantes. Entonces, al no haber eventos y ventas y cosas así, el comercio bajó bastante. Entonces, muchas personas se vieron afectadas porque no había trabajo. Y tampoco es que el alcalde ayudara en algo, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo considera que le tomó a su provincia en general mostrar una reactivación similar? Yo considero que a la provincia del Guayas le tomó aproximadamente 6 meses para poder reactivarse, porque en sí aquí no fue como un golpe como tal, así como en Manabí. Aquí fue más el susto. Entonces sí se escuchaba las primeras semanas a la gente hablar del terremoto, pero ya a los 2, 3 meses ya la gente volvió como a reactivarse. Entonces el comercio volvió, entonces las personas como que empezaron a, a continuar con sus vidas, ¿no? Normal. Ajá. Pero sí le tomó como aproximadamente como 6 meses, pongámosle un año, porque obviamente hubieron casas afectadas, ciertos edificios, pero no fueron como un daño así como tal, como lo que pasó fue en Manabí. A 10 años del suceso, ¿cómo evalúa la situación actual de su ciudad, su bienestar personal y la realidad de las familias que quedaron damnificadas? Sí, han pasado 10 años del terremoto y puedo decir de que mi cantón Santa Lucía
está completamente renovado. Hubieron demasiadas casas, edificios, como dije al principio, lugares turísticos que se vieron afectados, pero hoy en día ya están funcionando, ya están reconstruidos y mejores, que están sirviendo y ayudando para el pueblo. En cuestión de mi bienestar personal, puedo decir de que los primeros meses que ya había pasado el terremoto, vivía con mucho miedo. Este, Mi familia igual, tenía amigos que estaban con lo mismo, con el mismo miedo, de que en cualquier momento llegase a pasar lo mismo. Pero al pasar del tiempo, he comprendido que uno debe estar preparado siempre para cualquier cosa, de que uno debe tener su maleta lista, tener lo que son medicamentos, agua y cositas así, que a nosotros nos va a poder sacar de apuros. Y también eso nos va a poder a nosotros ayudar a otras personas que lo necesiten. La ayuda que nosotros no tuvimos, en cualquier momento nosotros se la podemos brindar a otra persona. Entonces, eso igual nos ha dejado una lección de que el Ecuador en sí no está 100% preparado para estos eventos. Pero uno sí puede prepararse y estar listo para cualquier cosa que llegase a ver. Bien, para finalizar, ¿qué acciones o políticas públicas recomendaría hoy a las autoridades para mejorar la prevención y la respuesta del país ante futuras catástrofes? Yo le recomendaría 3 cosas al gobierno. La primera, que sigan enseñando cómo actuar en caso de un terremoto. Que enseñen en los colegios, en las escuelas, en las guarderías, qué sé yo, en los barrios, pero que por favor enseñen. Porque en el 2016 literalmente nadie sabía qué hacer en casos así. Segundo, que de verdad vean las construcciones, porque cuando fue en el terremoto, vieron edificios que supuestamente estaban nuevos y esos edificios se hicieron pedazos. O sea, que de verdad controlen eso. Y lo tercero, que tengan bodegas de ayuda en cada provincia, para que no pase lo que pasó en Pedernales, que la ayuda llegó tardísimo, y también lo que pasó en mi cantón, de que nunca recibimos ayuda, porque yo pienso que si hubiésemos recibido ayuda, muchas personas se hubiesen salvado. Eso es lo que yo podría recomendarle a las autoridades que hagan. Listo, muchas gracias.